Vamos a resolver este problema de dinámica de un nivel un poco complicado, ya que vamos a analizar tres cuerpos. Así que bueno, si les gusta el video pueden suscribirse y dejar un comentario si es que no entendieron nada. Ahí tienen el problema para que lo vayan leyendo ustedes detenidamente. Y les recuerdo que acá arriba les voy a dejar mi playlist de muchos problemas de física 1, en donde van a poder ver más ejemplos. Y bueno, vamos a aplicar estas fórmulas. Si repasemos, acá tenemos la fórmula, o bueno, esta es la tercera ley de Newton y la segunda ley de Newton. Podemos ver que tenemos tres cuerpos, el cuerpo A, el B y el cuerpo P que está colgando. Y como información acá en el texto nos da el peso de cada uno de estos cuerpos. Bien, ahí ya lo tengo escrito, el peso de cada uno de estos cuerpos. Otra cosa importante que nos dice el enunciado es que la superficie es lisa, o sea que no va a haber una fuerza de roce ni para el cuerpo A ni para el cuerpo B. También podemos ver que bueno, el cuerpo A está en contacto con el cuerpo B, esto va a ser importante, ahora van a ver en la sumatoria de fuerzas. Lo que nos pide es calcular, acá el inciso A, la aceleración del sistema mediante un planteo dinámico. Eso lo vamos a hacer ahora con las fórmulas que les mostré. Y dice, en el esquema muestre el sentido de la aceleración supuesta y los ejes considerados en su análisis. Entonces voy a venir acá al dibujo, al esquema. Y para este tipo de problemas con planos inclinados es importante desde un inicio dejar en claro hacia dónde está acelerando este sistema de mis cuerpos conectados mediante esta soga. Sabemos que está inicialmente en reposo hasta que empieza un movimiento acelerado. Y lo que nosotros vamos a suponer, esto es solo para el ejemplo, lo podemos hacer de la otra forma, pero lo correcto va a ser suponer que una vez que el sistema deje de estar en equilibrio y se mueva, este se va a mover hacia la derecha. Fijémonos entonces que nosotros vamos a suponer que la aceleración es en este sentido. Bien, tanto como por acá va a venir entonces y de esta forma va a venir la dirección de la aceleración que vamos a considerar. Esto va a ser importante a la hora de los signos en mi sumatoria de fuerzas. Entonces ya teniendo esta suposición, vamos a identificar qué fuerzas actúan en cada cuerpo. Voy a ir haciéndolo cuerpo a cuerpo junto con ustedes. Comencemos con el cuerpo A. Acá otra cosa importante también es que mi sistema de referencias para cada cuerpo, ustedes pueden elegir cómo quieren que esté. Pero para estos casos de planos inclinados es más conveniente ponerlo de esta forma a nuestros ejes. Bien, como lo estoy mostrando en pantalla. Ahí tienen el eje Y y el eje X. Digo esto porque generalmente en muchos problemas lo que se hace comúnmente es dejar los ejes rectos, ¿sí? De esta forma. Pero como les digo, para estos casos de planos inclinados, lo más conveniente es poner los ejes como se los mostré, inclinados. Eso si su cuerpo está inclinado, vamos a ver que para el cuerpo P lo vamos a dejar como lo venimos haciendo siempre. Entonces no voy a dibujar mis ejes en cada cuerpo para no sobreexponer el dibujo, simplemente voy a dibujar las fuerzas que actúan en cada cuerpo. Pero recuerden esto de los ejes que les dije, ¿ok? Vamos para el cuerpo P, bien, para el más sencillo. Como fuerzas, vemos que sobre el cuerpo tenemos una tensión, todas nuestras fuerzas van a partir desde el centro de masa, bien, como son cuerpos equidimensionales, vamos a hacer esta suposición entonces, y también tiene un peso este cuerpo, bien, todos los cuerpos van a tener peso. Entonces este es el peso de P, del cuerpo P, y esta tensión yo la voy a llamar la tensión que hay en P, bien. Ustedes seguramente en su cursado tengan otra notación, pero la forma de poner las fuerzas es la misma, ¿sí? Tal vez la notación pueda cambiar. Presten atención que acá el cuerpo no está en contacto con esta superficie que les estoy marcando, por lo que no hay una fuerza de contacto, ¿bien? Entonces, este cuerpo entonces solo va a tener estas fuerzas. Vamos con el cuerpo A, que lo voy a hacer de otro color, y este sí es el más complicado y en donde hay más fuerzas. La fuerza más fácil, como les dije, es la fuerza peso, que lo van a tener todos los cuerpos, ¿bien? Va de esta forma, vertical, y siempre apuntando hacia abajo. Este es el peso de A. Ahora, como está en contacto con la superficie, también va a tener una fuerza normal, ¿sí? Que es perpendicular a la superficie. Yo lo voy a poner normal de A. Vemos que también tiene la soga conectada a este cuerpo, por lo que va a tener una tensión. Y fijémonos que como la soga es la misma, que está en contacto con el cuerpo P, acá vamos a aplicar la tercera ley de Newton, que es esta, que dice que son las mismas fuerzas, pero en sentidos opuestos. Bien, entonces la magnitud de la fuerza, este valor es el mismo, pero con signos opuestos. Y como son las mismas fuerzas, también la voy a llamar tensión en P, pero esta la voy a poner prima para diferenciarlos. Y bueno, como es una superficie lisa, no hay fuerza de roce, pero lo que sí hay es que tiene un contacto con el cuerpo B. Fíjense, entonces vamos a tener una fuerza de contacto. Y esta se escribe o se dibuja de esta forma, que es la fuerza que el cuerpo B le ejerce al cuerpo A. Yo lo voy a llamar de esta forma, F que B le ejerce a A. Ahora voy a poner las fuerzas para el cuerpo B de color verde. Bien, va a tener también una fuerza normal, perpendicular a la superficie. Esta va a ser normal de B. Bueno, va a tener peso de forma vertical. Este va a ser peso de B. Y va a tener una fuerza más, que es la fuerza que ahora el cuerpo A le ejerce al cuerpo B. Como les dije, esto también es por la tercera ley de Newton, que la magnitud de esta fuerza es la misma, pero en sentidos opuestos. Ahora este va a apuntar entonces
para allá. Le voy a poner F de B a prima. Ahora sí, ya tenemos las fuerzas identificadas para cada cuerpo. Lo que voy a hacer es empezar a escribir la sumatoria de fuerzas. Ese va a ser nuestro siguiente paso para estos problemas de dinámica. Voy a empezar con el cuerpo A. Bien, ahí tengo entonces la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo A es igual a la masa de A por la aceleración. Que la aceleración es la misma para todos los cuerpos, ya que todos los cuerpos están conectados. El cuerpo P está conectado mediante una soga al cuerpo A. Y este indirectamente está apoyado sobre el cuerpo B. Entonces, en el momento en el que uno acelere, el otro también va a acelerar y va a ser el mismo valor. Es esto entonces lo que nos va a permitir poder calcular de forma más fácil la aceleración, ya que para todos los cuerpos va a ser la misma. Ahora, para la sumatoria de fuerzas, vamos a separar las fuerzas que actúan en el eje de las X y en el eje de las Y. Lo voy a hacer con el dibujo para que lo entiendan y bueno, va a aplicar para los otros cuerpos. Bien, lo voy a hacer así rápido. Recordemos que les dije que iba a tomar mis ejes de esta forma aproximadamente, ya que el cuerpo está inclinado. Entonces así se ve los ejes si lo ubicamos en el centro de masa, de donde parten cada una de esas fuerzas. Y vamos a representar estas fuerzas. Y bueno, empezamos a representar las fuerzas que teníamos en el cuerpo, ahí lo pueden ver. Entonces se ve de esta forma. Acá, siguiendo el eje Y, vamos a tener la normal en A. Todos van a seguir a los ejes, excepto el peso en A. El peso en A no sigue con ninguno de estos ejes, sino que viene de esta forma. Este es el peso en A. Y acá nos va a servir este ángulo, fíjense que nos da este de 30 grados. Es importante porque luego vamos a tener que descomponer estas fuerzas en sus respectivos componentes, ya que necesitamos la componente en X y la componente en Y. Entonces, para eso, fíjense en este razonamiento. El plano inclinado se ve de esta forma, tenemos el ángulo de 30 grados, y si mi fuerza viene de esta forma vertical, que es el peso en A, fíjense que podemos armar un triángulo rectángulo de esta forma, y el ángulo este va a ser de 60 grados. Este va a ser el ángulo que yo voy a utilizar para tenerlo acá como dato. Entonces este va a ser de 60 grados. Bien, entonces ya con eso, ya puedo seguir con las componentes en X y en Y que necesito. Entonces para en X está la fuerza de la tensión de P', con signo positivo. El signo positivo o negativo lo va a determinar la dirección hacia donde pusimos la aceleración. Fíjense que la aceleración apunta en la misma dirección que la tensión en P. Es por eso que este va a ser positivo. A diferencia de la fuerza que B, el cuerpo B le ejerce al cuerpo A. Como apunta en sentido contrario, le voy a poner signo negativo. Bien, entonces lo voy a ir haciendo ahí. La normal en A no la vamos a escribir porque no está sobre el eje de las X. Pero quien falta es la componente en X de la fuerza peso, que si lo descomponemos, bueno, va a ser negativo porque apunta hacia la izquierda, y lo descomponemos de esta forma. El peso en A por el coseno de 60. Y esto lo vamos a igualar a la masa en A por la aceleración. Para el eje de la Y, fíjense que quien está ahí es la fuerza normal en A y la componente en Y del peso en A. Y como esta apunta hacia abajo, por eso va a ser negativa. Entonces si la descomponemos va a quedar de esta forma. Peso en A ahora por el seno de 60. Y esto lo vamos a igualar a 0. Bien, porque fíjense que si volvemos al dibujo, este sistema se está acelerando. Pero en donde hay una aceleración es en el eje de las X. Mientras que en el eje de las Y no hay ninguna aceleración. Es por eso que lo igualamos en este caso a 0. Entonces voy a borrar los dibujos de esto que usé, porque ya tenemos planteado cada una de las fuerzas. Y lo mismo tenemos que hacer ahora para cada uno de los cuerpos. Ahora si lo hacemos esto para el cuerpo B, no voy a hacer los dibujos o el esquema, porque el razonamiento es el mismo. Tomando los ejes inclinados y viendo qué fuerzas coinciden con cada eje, vamos a ir completando. Bien, acá también vamos a tener que descomponer la fuerza peso, como lo hicimos para el cuerpo A. De tal forma que para la componente en X tenemos la fuerza de B sobre A prima, positiva porque apunta hacia el mismo lado de la aceleración, y la componente en X de la fuerza peso con signo negativo. Entonces me queda así, peso en B por el coseno de 60, también no tenemos otra fuerza que esté en el eje de las X, entonces lo vamos a igualar a la masa de B por la aceleración. Ahora para las fuerzas que actúan en el eje de las Y tenemos la normal en B, positiva, menos la componente del peso que actúa en el eje de las Y, ¿ok? Este va a ser por el seno de 60. También lo vamos a igualar a 0, ya que en este eje no hay una aceleración. Ahora para el cuerpo P, este que está colgando, vengamos acá. Acá sí va a ser un poco diferente. Voy a dibujar por un momento los ejes con color negro. Acá no hay que tomar los ejes coordenados en forma inclinada, ya que no hace falta. Bien, voy a tomar de esta forma los ejes como siempre
generalmente se lo viene haciendo. Bien. Entonces fíjense que en el eje de las X no actúa ninguna fuerza, solo tenemos fuerzas en el eje vertical. Ahora, otra cosa muy importante, y esto tiene que ver con el sentido que ustedes tomaron de la aceleración. Fíjense que la aceleración viene de esta forma, ¿bien? Avanza, o bueno, aumenta en esta forma. Porque nosotros decimos que cuando el sistema parte desde el reposo y acelera, los cuerpos se van a mover en esa dirección de la derecha, en sentido horario. Entonces, como les dije, las fuerzas que coincidan con esta dirección, las vamos a tomar como positivas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, que la fuerza peso del cuerpo P va a ser el signo positivo, a pesar de que ésta apunte hacia abajo. Y la tensión en P va a ser negativa, ya que apunta en dirección contraria a la aceleración. Y esta sumatoria de fuerzas la vamos a igualar a la masa de P por la aceleración. Me va a quedar que solo tenemos fuerzas en el eje de las Y. Y bueno, el peso del cuerpo P va a tener signo positivo y va a ser negativa la tensión en P. Esto lo igualamos a la masa de P por la aceleración. Bien, hasta acá ya hemos resuelto bastante. Y esto es lo más difícil, identificar las fuerzas, no equivocarse con las fuerzas de acción y reacción, saber interpretar hacia dónde va la aceleración, respetar los signos. Y una vez que ustedes ya tienen las ecuaciones escritas, lo que queda es hacer matemáticas. Vamos a tener el sistema de ecuaciones y vamos a tener que encontrar la incógnita que nos pide, que en este caso es la aceleración. Yo ya sé qué ecuaciones utilizar por la práctica que vengo adquiriendo. A ustedes les va a costar, pero si siguen practicando van a ver cuál ecuaciones es la que les sirve para poder terminar más rápido. Y acá también, esto son sistemas de ecuaciones, hay infinitas formas de resolver esto. La forma que yo les voy a mostrar no es la única, pero es como yo lo vengo resolviendo. Así que no se sorprendan si sus profesores lo hacen de otra forma, porque como les digo, hay muchas formas de hacerlo, pero bueno, yo elijo de esta manera, ¿ok? Entonces, de todas estas ecuaciones, la que me va a servir o con la que voy a comenzar es con esta, la que tiene para el cuerpo A, sí, ahí la estoy marcando con verde, en el eje de las X, y la del cuerpo B, también la del eje de las X. ¿Ok? Entonces voy a agarrar estas ecuaciones y yo voy a aplicar el método de reducción o eliminación. Ustedes si quieren aplican sustitución, muchas formas, pero bueno, acá voy a sumar una ecuación con la otra. Y fíjense, lo voy a marcar con negro, que si nosotros hacemos la suma de estas dos ecuaciones, tenemos dos términos que son iguales. Este, la fuerza que el cuerpo B le aplica a prima y la fuerza que el cuerpo B le aplica a A, que viene por la tercera ley de Newton. ¿Qué significa esto? Que estas fuerzas tienen la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Es por eso que este lado amarillo tiene el signo negativo. Entonces, si nosotros hacemos esta suma, estos dos términos se van a cancelar, ya que es como sumar 1 menos 1, me va a dar 0. De esta forma, eliminamos estos términos y voy a escribir, bueno, lo que sería el resultado. Ahí ya tienen el resultado, ya habiendo eliminado estos términos. Entonces me quedó esta nueva ecuación. Pero aún así me siguen quedando dos incógnitas. No puedo resolver esta ecuación, ya que no tenemos ni la tensión en P ni las aceleraciones. Entonces vamos a tener que seguir usando más ecuaciones para eliminar términos que no tenemos. Yo voy a usar esta, fíjense, la del cuerpo C. Ahora voy a volver a hacer la suma de estas dos ecuaciones para eliminar de la misma forma que hicimos anteriormente, pero ahora el término de la tensión. Fíjense que tenemos tensión de P' acá arriba y con signo negativo tenemos la tensión en P. Por lo que podemos eliminar estos términos y vamos a escribir abajo lo que tenemos o lo que nos queda. Me quedaría de esta forma entonces, fíjense que acá me adelanté un paso, acá en la parte de la derecha, y como en todos tenía la suma de cada una de las masas por la aceleración, saqué factor común la aceleración y me quedó la suma de las masas, que como está multiplicando a la aceleración, lo que voy a hacer es moverla al otro lado y que pase dividiendo. Bien, de esta forma entonces me va a quedar, y fíjense que después de hacer todo esto ya tenemos despejada la aceleración. Y cada uno de estos términos ya lo tenemos como dato. Miren, el peso en B ya lo teníamos como dato, el peso en A lo teníamos como dato, el peso en P también. Pero bueno, acá tenemos un pequeño problema y son las masas de cada uno de los cuerpos. Si bien no lo tenemos como dato directo, sí teníamos el peso de cada uno de los cuerpos, que lo habíamos anotado acá, fíjense, al inicio. Entonces lo voy a hacer con uno y ustedes lo hacen para el resto. Recordemos que el peso de un cuerpo se define como la masa por la gravedad. Entonces tenemos que despejar la masa, por lo que me quedaría igual al peso sobre la gravedad, y hacemos este cálculo y ya tenemos para cada cuerpo. Entonces si lo hacemos para el cuerpo A, tiene que ser la masa de A y el peso de A. Yo, haciendo ese cálculo, me da 1,53 kilogramos. Recuerden que la gravedad lo tomo como 9,8. Entonces de esa forma vamos a calcular la masa para cada cuerpo y ya podemos calcular la aceleración. Lo de reemplazar se lo voy a dejar para ustedes. Yo voy a poner directamente el resultado que me da. Bien, entonces la aceleración va a ser igual, a mí me da 5,60 metros por segundo al cuadrado.
Bien, esto como respuesta al problema. Entonces, si vuelvo, lo que me pedía es, bueno, la aceleración del sistema, es lo que acabamos de calcular. Bueno, el sentido de la aceleración ya lo hicimos y los ejes, bueno, también lo tuvimos todo en consideración. Este fue el problema explicado paso a paso, espero que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, dejen un comentario, suscríbanse y recuerden que tengo una playlist donde enseño más problemas de física que sé que les van a servir. Hasta la próxima.